Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Nos estabas compartiendo, terminamos con esa idea en el programa anterior de cómo enraizar nuestra fe en Cristo. Tal vez podríamos retomar ahí donde quedamos el programa pasado y, iniciar por ahí. Bien, ¿cómo está? ¿Bien? Qué lindo es compartir toda la semana. Y si usted escuchó el programa del lunes, creo que fue, en esta semana, le compartí cómo mi vida había sido afectada totalmente, porque conocí la gracia de Dios y no solamente era salvo. Entonces, empiezo preguntándole, ¿conoce a Cristo como Salvador? Genial. ¿Conoce la gracia de Dios y disfruta a Dios? Porque a partir de ese momento entendí verdades que fueron fundamentales para mi vida. Estaba hablando en el programa anterior de cómo tuve que echar raíces en Cristo. Y eso fue totalmente diferente. Así que gracias, Jonathan, por compartir este programa con nosotros otra vez. Y esperamos que usted que nos está viendo siga orando por nosotros. Podemos mirar muchos lugares, pero vamos a San Juan capítulo 15 y pensar quiénes somos y quién es Cristo. Porque tal vez hemos leído muchas veces el Evangelio de Juan y vemos una presentación excelente del Señor Jesús, donde en el capítulo 13 se presenta como siervo lavando los pies de los discípulos, habla del amor, les da un nuevo mandamiento de amarse unos a otros. Ahora fíjate, si mi vida no está centralizada, mi fe no está centralizada en Cristo, qué difícil sería esto. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como Dios os ha amado. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Es posible que una persona te caiga mal? No si estás en Cristo. No si está tu vida siendo controlada por Dios. Llegamos al capítulo 14 y vemos de diferentes maneras cómo el apóstol se ocupa de decir que somos uno con el Señor, que el Espíritu Santo vive en nosotros, y creo que la falta de entender esto y de que Dios se revele a nosotros hace que no podamos vivir la vida cristiana. Déjenme recordarle dos cosas. La primera es la morada del Espíritu Santo. O sea, Cristo vive en mí. Fíjese, le voy a leer un versículo, entre muchos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17 del capítulo 14. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No nos deja huérfanos, porque Él vive, nosotros también vivimos. Eso es la morada del Espíritu Santo. Eso es Dios viviendo en nosotros. Ahora, ¿ya tiene claro la morada? Cuando usted tiene claro que todo lo que hace, Dios lo hace con usted, y que son una infinidad de cosas, por lo menos 64 cosas que suceden en el momento de ser salvos, que somos sumergidos en Cristo, entonces, ¿qué pasa? Necesito ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Después que lea todo en su casa el capítulo 14, vaya al capítulo 15 de Juan y fíjese que el Señor se encarga de decir, Él es la vid verdadera y ¿qué somos nosotros? Los pámpanos. Exactamente. Y el Padre es el labrador que tiene que ir formando. O sea, no es mi trabajo o tu trabajo, es el trabajo de Dios. Y es interesante leer todo el capítulo 15 y ver que no lo hemos entendido, porque si lo hubiéramos entendido viviríamos diferente. ¿Te acordás que en uno de estos programas dije que la habilidad puede ser mi enemigo cuando confío en la habilidad en vez de confiar en Dios? Imagínate tratar de hacer el ministerio por tu propia fuerza y ves que no tenés fruto. Sin embargo, el Señor dice acá, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré, para que lleve más fruto. Ya estamos limpios por la palabra. Entonces lo primero que tengo que entender es que estoy limpio. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por la obra de Cristo. Cuando estoy limpio, Dios me declara justo, Dios me declara santo, Dios me redime, y la cantidad de cosas que vemos que Dios hizo. Ahora,
dice que tenemos que llevar fruto, pero acá está el secreto para llevar fruto. Si tenés tu Biblia abierta en el capítulo 15, y si usted la tiene abierta en su casa, fíjese, capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahora, cuando pensamos en llevar fruto, no estoy hablando de resultados. ¿Qué es resultado y qué es fruto? Cuando hablo de fruto, hablo del fruto del Espíritu Santo en la vida mía como cristiano, amor, gozo, paz, manifestando a otros. Eso impacta a las personas que nos rodean. Y entonces, cuando la persona ve a Cristo en nosotros, quiere ser como nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre fruto y resultado, Jonathan? ¿Sabes cuál es? Hace años atrás hicimos un concurso para jóvenes y había que llevar mucha gente al club bíblico, a la sociedad de jóvenes. Entonces, ¿qué hice? Hice lo imposible para llenar un lugar de gente. Resultados, nadie quedó. Frutos, el fruto es cuando orás, vivís a Cristo, compartís el Evangelio, la gente nace de nuevo, es discipulada y el fruto permanece para siempre. Dios no nos manda a tener resultados, sino frutos. Es tristísimo pensar que estamos viviendo mal porque no hemos entendido que Cristo vive en nosotros y que fuimos perdonados para poder vivir diferente. ¿Cuál es la fuente de nuestro gozo? Cristo. Sin embargo, pensamos, estoy contento, hoy tuvimos un lindo culto, te dice la gente, porque hubo mucha gente o porque hubo emoción. Siempre va a ser un culto agradable a Dios, porque el Señor está ahí. Y yo sé que no te dejé hablar, así que ahora sí te dejo, porque me entusiasmo viendo todo este tema y viendo lo que yo disfruté. Sí. No, retomar el punto de que recuerde que si estamos hablando en este momento de enraizarnos en Cristo, hemos venido hablando de lo mal que nos hace tratar de estar haciendo las cosas por nuestras propias fuerzas, pero a veces seguimos por el mismo camino y creemos que, bueno, esto no salió bien, no me salió de la forma que yo quisiera, no obtuve los resultados que yo quería, entonces, ¿qué hago? Trato más fuerte. Creo que tratando más fuerte, ahora sí lo voy a lograr. Tal vez no me esforcé lo suficiente, pienso. Tal vez si ahora me esfuerzo un poco más, ahora sí van a salir las cosas. Tal vez digo, bueno, lo que faltó fue eso. Yo sé que podía dar más, pero Dios me enseña que ese no es el camino correcto. Dios me enseña que más bien te está diciendo, bueno, y esforzate, puedes seguir esforzándote. Si seguís tratando de hacerlo por tus propias fuerzas, no va a funcionar, sino que lo que va a funcionar es que, y como lo hemos venido repitiendo y no nos molesta volver a decírselo, cuando usted hace realidad las verdades del Evangelio en su vida, cuando usted entiende esas verdades y las aplica y entiende, por consecuencia va a entender que no es por su propia fuerza, entonces ahí empiezan a crearse esas raíces fuertes, que usted necesita para poder vivir la vida cristiana como Dios quiere que usted la viva. Estaba justo buscando, porque siempre te sacan versículos del Antiguo Testamento y dicen un solo versículo, entonces te podría decir solamente esfuérzate y sé valiente, sé muy valiente. Sí, pero vamos a Josué capítulo 1 y es cierto que él habla de esforzarse, totalmente. Pero cuando pensamos en Josué, que había compartido con Moisés mucho tiempo, ellos estaban acostumbrados a hablar con Dios cara a cara, como su mejor amigo. Entonces, en esa promesa que muchas veces se saca, le podemos dar una aplicación muy práctica y real. ¿Por qué? Versículo 5 del capítulo 1 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juró a tus padres que le daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Moisés y nosotros hoy? Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, al mismo Dios viviendo en forma permanente. Él le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Jesús nos dijo, no los dejo huérfanos, voy a vivir en ustedes. O sea que lo hacemos juntos. Y Mateo al final dice, estaré con vosotros hasta el final. Todos los días. Esfuérzate y sé muy valiente. Claro, me esfuerzo en la gracia de Dios. No tengo fuerza, Señor. Qué bueno que no tenga fuerza, porque entonces Dios lo hace. Si miramos la vida de Moisés, vemos un hombre que vio a Dios haciendo maravillas. Pero Moisés tuvo que primero ser quebrantado por Dios, era un nadie. Pero otra vez le dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Y dónde está el secreto? La meditación de la palabra de Dios. No es saber versículos de memoria así, es meditarlos. Es como cuando vemos a la vaca comer que tiene muchos estómagos y entonces empieza a rumiar. Nunca sé si son 5 o 8 estómagos que tiene la vaca, pero sé que come y va rumiando. Tomo la palabra de Dios, medito. El meditarla me lleva a practicarla. El practicarla me lleva otra vez a pensar en Juan capítulo 15. Nosotros dependemos automáticamente de Dios. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Medito y todo lo que hago, oración, lectura bíblica y obediencia son una constante que me llevan a decir, separados de Él, nada puedo hacer. Entonces, podemos leer la Biblia en todo lugar y siempre vamos a ver, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Y es la gracia de Dios la que nos lleva a eso, ¿no? Ahora, otra vez, creo que tenemos que enseñarle a decir a la gente todos los días quién es en Cristo. ¿Sabes lo que hice durante muchos años? Me levantaba a la mañana y me leía todo lo que dice el libro de Efesios. En Él, en Él, en Él, en Él. Y decía, wow, cuántas cosas tengo. No pobrecito yo, sino qué rico que soy, porque estoy en Cristo. Y pensando en esto, tenemos muchas cosas más para compartir. No sé, ¿cómo vamos con el tiempo, Jonah? Vamos bien, tenemos como 8 minutos todavía. Bueno, cuando usted piensa en fe, piensa en una fe intelectual, una fe emocional o en la transferencia de su fe a la persona de Cristo, porque todos tenemos la misma fe. Entonces, si miramos un poquito, en el primer programa vimos como los hermanos de Galacia se habían apartado del Evangelio y habían perdido su sentido de gozo. Y quizás estamos con usted mirándonos hoy cara a cara y usted dice, pero es que yo no puedo tener gozo. Es que su gozo viene de una buena relación con Dios. Y usted tuvo gozo en el momento que fue salvo. Si no lo está disfrutando, tiene que empezar a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque el gozo viene de Dios. Ahora, ¿cuál era el problema frecuente que vemos ahí que enfrentaba la iglesia de Galacia, así como conclusión? Como conclusión, creo que habían perdido de perspectiva, habían perdido la necesidad que tenían de Dios, tal vez. O sea, en el momento que usted pierde de vista, usted necesita de Dios en cualquier momento, entonces usted va a llegar y va a empezar a tratar de suplantar. ¿A mí? Es que la camisa no la sujetó bien. Vamos a hacer esto. Es que es como muy abierta esta camisa. En la conclusión tenés una lista que dice A, B, C. ¿La ves? Mantenga ahí la idea, John. No se lo olvide, la idea. Mantenga ahí la idea. Ah, porque vos tenés yo tengo el que yo fui agregando. Pero empezaste bien porque dijiste necesidad. Donde no hay necesidad no hay fe, donde no hay fe no hay una conexión dinámica con Cristo. Listo. Consecuencia de su vida, eso es. Sí. 1, 2, 3, probando, sí.
Digo, ¿Por dónde vamos? Jonathan le estaba dando un comentario ahí. Empieza. Vamos a continuar con el comentario de John. O cortar y yo le hago dejar que empiece de nuevo. Ok, perfecto. No importa. Que empiece de nuevo. Pues, 3, hablaste de la 2, necesidad, está bien. 3, 2, 1. Bueno, sí, creo que el principal problema tal vez que veíamos ahí en los Gálatas es que cuando ellos empezaron a buscar algo más aparte del Evangelio, lo primero que perdieron fue el sentido de una necesidad hacia Dios. Perdieron ellos esa necesidad. Entonces, donde hay falta de necesidad, ahí se empieza a perder la fe. Totalmente, porque necesitamos de Cristo. ¿Y sabes qué es eso lo que le pasa a muchos cristianos hoy? Y tal vez usted está viviendo lo mismo. Se acostumbró a la religión, se acostumbró a la rutina y perdió la relación con Dios. Entonces, tenemos que tener ese sentido de necesidad. Donde no hay fe, nunca va a haber una conexión dinámica con Dios. Y acuérdese que la fe se va acrecentando en mi relación de lectura bíblica, oración, confianza. Si vemos que esto está pasando, entonces la consecuencia va a ser que le empieza usted a decir, pero ¿qué pasa con mi vida cristiana? Es como que se está evaporando. Sí, porque mi crecimiento espiritual viene cuando abandono mis propios recursos y empiezo a caminar en Cristo. ¿Escuchó bien? Cuando abandono mis propios recursos y empiezo a caminar en Cristo. De otra manera, no. Yo necesito necesitar. Valga la redundancia en este caso. Si no necesito, voy a hacer la vida cristiana por mis propias cuentas. Pero qué bueno sería que usted se levante ahora y diga, Señor, te necesito. Y no, Señor, estoy acostumbrado, conozco la Biblia. Porque el gran problema es que ya conocemos. Entonces, abandonamos todos nuestros recursos y empezamos a vivir a Cristo totalmente. Y con eso que acaba de decir, recuerde que cualquier cosa que nosotros queramos añadirle al Evangelio lo echamos a perder. Lo corrompe, sí, lo echa a perder. De hecho, por ahí leíamos algo interesante, algo cómico, puede decirse de esa manera. Es como que estar en un bello atardecer. Tenemos una vista espectacular a la playa, tal vez a las montañas, pero cerca tenemos un zorrillo. Nadie va a querer estar ahí. Pero el paisaje es lindo, ¿eh? El paisaje es hermoso, pero lo que está por ahí cerca es apestoso. Entonces, de la misma forma, el Evangelio es hermoso a la forma como Dios lo hizo, pero donde yo le empiezo a meter cosas, donde quiero yo meter la mano, lo echo a perder definitivamente. Por eso necesitamos entender bien la diferencia entre esfuerzo propio y fe. Mire, la fe es acción. Entonces la fe, si vamos a Hebreos capítulo 11, vemos a una lista de personas que por la fe hicieron grandes cosas. O sea que la fe nunca va a ser pasiva. El conocer la gracia de Dios le va a mantener en fe, y el andar en fe va a hacer que usted tenga una vida activa. La lista de Hebreos 11 continúa con usted y continúa conmigo. ¿Por qué? Porque caminamos por esa fe. Entonces, el esfuerzo propio y la fe son dos cosas diferentes. ¿Por qué? No son mis fuerzas, son las fuerzas de Dios. Tenemos que aprender a necesitar a Dios. Pensando en el Evangelio, el apóstol Pablo habla del Evangelio en el capítulo 15 de 1 Corintios y dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, o sea, resucitó y sigue en la lista. Entonces, cuando pienso primeramente que Cristo murió por mis pecados, mi perdón judicialmente